Ok, vamos a dar inicio. Como les comenté de la primera clase, vamos a empezar con todos los conceptos básicos. Muchas veces la gente, los traders son eh, muy ansiosos y quieren entrar al gráfico enseguida, en real y operar, y no tienen las bases sólidas para operar, y por eso muchas veces pierden y no salen de ese ciclo, porque no quieren buscar la teoría, sino enseguida irse a la práctica. Entonces, por experiencia propia, les digo que lo mejor es tener una base sólida, unos conceptos claros para poder sí enfrentar al mercado, interpretar lo que nos está diciendo el mercado, que no representa el contexto. Le agradezco que mutemos los micrófonos para no tener interferencias. Más adelante, si necesitamos hacer preguntas, entonces lo podemos prender para no tener interferencia. Hoy hablaremos de las mechas y el contenido está basado en rangos del precio. La parte 2, una parte de pronto que vi que me hizo falta de la clase anterior al final, que son las mechas, qué significan las mechas. Las mechas según el tipo de vela, el tamaño de las mechas, y a una parte lo tocamos en la clase anterior, y cómo interpretar la presión de las mechas, que viene siendo la fuerza de las mechas, o el rechazo, que también se conoce. Los rangos del precio, estamos hablando la vez pasada que teníamos los máximos, los mínimos, precio de cierre, el precio de apertura. Cuando las velas no tienen mecha, nos preguntaremos que el precio máximo y el mínimo son las puntas de las mechas. Esos precios máximos, ¿dónde quedan? Entonces, voy a aclarar ese punto porque nos hace falta o hace necesario entenderlo, porque más adelante vamos a tener que necesitar ese concepto. Porque velas que... Bueno, continuamos. En una mecha, en una vela bajita, sin mecha, a que uno comúnmente se conoce como morboso, el precio máximo y el de apertura están en el mismo punto, es tanto el cierre como apertura. Perdón, el máximo y la apertura, correcto. Y el precio mínimo y el de cierre es el mismo. Entonces, quiero que lo dejen claro porque no puede aparecer una vela roja con mecha en la parte superior. Entonces, en la mecha vamos a tener el máximo y el precio de apertura en el cierre de la vela. Perdón, el precio de apertura en la parte superior y en la parte inferior van a encontrar el precio mínimo y el precio de cierre. Esas son las mechas. Las mechas representan tanto la parte superior como inferior del precio, más alto el precio mínimo que los traders estuvieron dispuestos a comprar o vender en ese periodo de tiempo. Como les recuerdo, como anteriormente, nosotros manejamos en los gráficos, uno puede trabajar en múltiples temporalidades. Igual como el mercado de fractal, igual como se interpreta una vela en un minuto, igual va a ser en 5 minutos, en 10 minutos, en una hora, en una semana, o en un año, o en un mes. Entonces, una vela, el comportamiento de la vela y la formación de la vela y la forma de la vela va a ser igual para cualquier temporalidad, independientemente en la que nosotros estemos trabajando, independientemente del tipo de mercado que tengamos trabajando. Agradezco cerrar los micrófonos. ¿Qué significan las mechas? Las mechas significan rechazo del precio, ya sea al alza o a la baja. Y esta se forma antes de que la vela cierre. Es decir, cuando en un momento dado el precio llega a un cierto nivel, el mercado no lo acepta y lo devuelve, y ese rechazo queda marcado en el periodo de tiempo de la vela. Entonces, siempre que nosotros veamos una vela con mecha, esa mecha nos está significando rechazo. Rechazo, por lo general, a veces se dan en un nivel, a veces son niveles que
que están marcados por el precio, que son susceptibles, que uno lo ve como los números redondos, o de pronto son soporte o resistencia. A veces una EMA puede ser rechaza un precio también, la banda de Bollinger, y también a ese nivel oculto en una microtendencia, en una microtemporalidad. De pronto de una temporalidad inferior, si estamos trabajando a un minuto, pronto voy a dar un micronivel en 15 segundos. Entonces eso puede hacer que el precio también tenga una reacción en ciertos puntos. La mecha según el tipo de vela. Las mechas no nos dan toda la información necesaria para ingresar a una operación, sino una parte. Todo lo demás se lee a través del contexto. No se puede ver de forma aislada una mecha, se tiene que ver todo el contexto. Como siempre he recalcado, la vela como tal es solo una parte de la información y otro porcentaje de la información es el contexto, lo que tiene que ver la estructura del mercado. Entonces básicamente tenemos vela que tienen mecha en la parte inferior, el cuerpo en la parte de arriba, tenemos mecha en la parte superior, en la parte inferior tenemos cuerpo, que son lo que comúnmente llamamos martillo, algunos lo llaman pin bar, dependiendo del tamaño, si es el doble o el triple del cuerpo de la mecha, del cuerpo. O sea, la mecha es 2 veces o 3 veces el cuerpo de la vela, que le dicen martillo pin bar, igual hombre ahorcado, que uno le llama estrella fugaz. Una vela de indecisión, tiene mecha en ambos lados, cuerpo en el medio. Tiene una vela que tiene 50% de cuerpo y 50% de mecha. Tenemos una vela doji, cuerpo pequeño en el medio y tiene vela en ambos, mecha en ambos lados, mecha grande. Tenemos una mecha, una vela que no tiene cuerpo, que son básicamente los tipos de velas que podremos encontrar en el mercado. El tamaño de las mechas, la longitud de la mecha se analiza en relación a la posición del cuerpo. Pueden existir tanto mechas cortas como largas. Como vimos la vez pasada, tenemos velas que no tienen mecha, como la que vimos al inicio de la clase. Tenemos velas que tienen mecha pequeña en ambos lados. Tenemos velas que a veces tienen una mecha más pequeña y larga en otro lado. A veces en la parte inferior o superior tiene una mecha más larga. Aquí la tiene en la parte superior, la mecha más larga. Aquí en esta vela la tiene en la parte inferior. Aquí tiene mecha en la parte superior, en la parte inferior no tiene mecha. Y viceversa. Esta vela tiene mecha en la parte inferior, en la parte superior no tiene. Las otras son lo mismo, lo que cambia es el sentido de la vela. Estas son alcistas y estas son bajistas. Ahora, interpretación de las mechas. En cuanto a las mechas cortas, una mecha corta significa que la mayoría de las transacciones estuvieron muy cerca al nivel de apertura o de cierre, dependiendo de la vela. La Profe, mecha corta al inicio de una vela es solo un pequeño retroceso en la formación de la vela, al inicio de su formación para continuar en movimiento real. Si bien en las operaciones que la mayoría de las veces que yo he hecho, creo que como tengo, hay como 2 o 3 explicaciones de video que he montado en el canal de YouTube, voy a ver que casi siempre yo opero en continuidad y creo en la continuidad, es mejor ir a favor del río que en contra. No opero casi retroceso. Si yo sé que hay varias velas de un mismo color, no me pongo a adivinar cuál sería la vela contraria. Por eso por lo general siempre me voy a favor del río. Entonces, aquí esta mechita pequeña me indica que la vela inició roja y fue impulsada con fuerza hacia la alza y le cambió el color de la vela. Entonces, esta pequeñita mecha por lo general es un retroceso del precio para continuar su tendencia o su movimiento principal. Hablemos de movimiento principal porque eh, no solamente uno operamos en la tendencia principal, sino también operamos en tendencia secundaria. A veces operamos tanto en el impulso como en el retroceso. Entonces yo lo llamaría un movimiento alcista o un movimiento bajista, independientemente si es retroceso o si es impulso. En una,
una vela, en un movimiento bajista, tenemos que la vela inicial, pues la vela vigente, la que se está formando, inicia hacia la alza, tiene un pequeño retroceso y después cambia de color para continuar su movimiento bajista. Entonces, en estos puntos son los que yo tengo en cuenta, o son los puntos clave que yo le recalco al tener en cuenta para meter una operación. Porque yo cuando yo entro por lo general a los 30 segundos, no acostumbro a operar. Si la vela me sale verde de inicio y me retrocede despacio a mi nivel de apertura, la ingreso a la alza porque se me puede devolver. Recordemos que la mecha es un micronivel y este es un nivel simple. Y este nivel simple se me puede convertir en un nivel fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Si la vela inicialmente sale verde y se me devuelve despacio a la segunda vez que suba, que me puede devolver con fuerza. Y esta vela, esta mecha, la puente mecha, me puede impedir que el precio vuelva a subir otra vez. De pronto a Edgar también le ha pasado, por eso yo creo que era que me estaba haciendo observación en estos días. Entonces, muchas veces cuando la vela inicialmente sube en un movimiento alcista y retrocede del punto de apertura y la ingresamos, posiblemente a la segunda vez que suba, esta mecha que está aquí, se activen que los vendedores y hagan que la vela, así como subió, pueda que otra vez sea rechazado con fuerza hacia la baja. Profe, quería pedirle si podía poner las pantallas anteriores, así hacía captura de pantalla de las definiciones. ¿Cómo, disculpa? Quería preguntarle si podía poner las pantallas anteriores, así hacía captura de pantalla, yo así después podía estudiar las definiciones. Yo la voy a subir a YouTube, al canal. Ah, perfecto. Perfecto, gracias. Tener el video, después también hacer captura de pantalla en el video y lo puedes devolver varias veces hasta que logres interpretar el concepto. La mecha larga significa que los precios se extendieron mucho más de los niveles de cierre o de apertura, dependiendo de la vela. O sea, una brecha grande entre los precios de que se comprometieron, lo que finalmente tasó en cada uno de los periodos de tiempo. Entre más larga sea la mecha, más grande será la presión, o sea, el rechazo. Entonces, a veces nosotros vemos que, inclusive, a veces la mecha es tan grande que aquí no rompe la apertura de la vela anterior. Si esta vela que se está formando, en la cual nosotros vamos a entrar en los primeros 30 segundos, vemos que nos rompe el máximo de la vela anterior, perdón, el mínimo de la vela anterior, lo mejor es no ingresar. ¿Por qué? Porque ya no rompió la estructura bajista. Entonces, nosotros los puntos donde podemos esperar un rechazo puede ser aquí, al cierre de la vela, al 50% de la vela, si no tenemos niveles. Si tenemos niveles, lo ideal es ingresar por encima. En este caso, si vamos a una tendencia a un movimiento bajista, lo ideal es ingresarla por encima de un soporte, perdón, de una resistencia, por encima. Tratar de cogerlo ahí, ¿por qué? Pues siempre he dicho, si el precio se trata de volver, esa resistencia nos va a impedir que el precio vuelva a subir nuevamente a nuestro punto de entrada, y eso es lo que nos va a garantizar que por lo general las operaciones tengan efectividad. Si esta vela sube con fuerza, nos rompe el 50%. Dentro, ¿por qué el 50%? Porque se dice que en la teoría, el 50% del cuerpo de una mecha hay un nivel oculto, un nivel de soporte o resistencia, por eso es un nivel importante el precio, la mitad de la vela. Si esta vela en formación me rompe aquí el máximo de esta vela, o sea, la apertura, no la ingresemos porque nos está rompiendo la estructura, quiere decir que tiene bastante fuerza. Si nos llega aquí a la apertura en los 10 primeros segundos o 15 primeros segundos y vemos que se nos detiene, la podemos ingresar a la baja. Porque si a los primeros 10 segundos se estira, lo que lo llamamos nosotros estiramiento del precio, se estira el precio hasta aquí, posiblemente esa vela va a terminar roja. Si no llega hasta el punto de apertura.
y se detiene. Si vemos que el punto de apertura llega y sube, no la ingresamos. ¿De qué decía? Ingresa alcista. Mira que antes nuestros puentes estaban levantados. Ahora están. Aquí tenemos mecha en la parte superior y todavía también tiene mecha en la parte superior. Aquí ingresaríamos, si aquí tenemos un nivel, esperamos que suba, rompa el nivel, ingresamos la presión por arriba del nivel, explicando lo que comenté anteriormente. Y se conoce en una estrategia que se llama vela de relleno, la veremos más adelante. Cuando una vela nos deja mecha en el sentido del movimiento, en este caso en el sentido alcista, la teoría dice que el precio siempre tiende a rellenar, tanto en espacio como en mechas. Entonces, posiblemente, según la teoría, la vela siguiente, después de una vela que deje mecha en el sentido del movimiento, pues la tendencia posiblemente la vela siguiente cubrirá esa mecha. Hay gran posibilidad de que esa vela siguiente pueda rellenar esa mecha. Lo mismo pasaría aquí. Aquí nos dejó vela, esta vela nos dejó, perdón, una mecha en el mismo sentido del movimiento bajista. En teoría, posiblemente la vela siguiente podría rellenar la mecha que dejó la vela anterior. Existen unas ciertas condiciones, un setup, que más adelante daremos solamente una clase de velas de relleno, entonces explicaremos cuáles son todos lo que se tiene que tener en cuenta en el setup para poder meter una operación en vela de relleno. Entonces aquí por lo general esperaríamos un pequeño retroceso por arriba del cierre de la vela anterior para tomar un buen punto de entrada, porque si esta mecha que está aquí se nos devuelve el precio, aunque esta vela nos quede verde o nos quede un doji, nosotros la ganamos por el punto de entrada. Entonces, les recuerdo siempre, la mecha es un micronivel y mucha gente pierde operaciones, muchos traders, porque cuando ingresan la operación al cierre de la vela anterior, operan y la mecha a veces en los últimos segundos le devuelve el precio y se lo devuelve con fuerza, a pesar de que en los 40 o en los 50 segundos estaban ganando la operación, en los últimos segundos toca la mecha y devuelve con fuerza y se pierde la operación. Entonces eso decimos que es el broker o manipulación del mercado. Ahora hablemos de las presiones. De pronto el concepto lo tenemos claro, los que tienen pronto algunos más tiempo en el trading, pero los traders novatos, principiantes, de pronto el concepto no lo tengan claro. Inclusive de pronto hay traders que ya tienen tiempo en el mercado y no tienen esta parte clara. Entonces hablemos de la presión bajita, la presión de las velas, de caso la presión bajita. Entonces, siempre que nosotros veamos mecha en la parte superior de una vela, siempre voy a decir que hay rechazo o presión bajista. Quiere decir que los vendedores ingresaron en esa vela. Se hicieron notar que los vendedores estaban activos en esa vela. Ahora, ¿qué pasa con esa interpretación de esa entrada de los vendedores en este caso? La mecha aquí nos muestra entrada de vendedores en esta vela verde. El precio no pudo continuar más hacia abajo y vinieron los compradores y le dijeron, bueno, hasta aquí pueden llegar ustedes. Entonces, hasta aquí los vendedores pudieron llegar porque los compradores frenaron el precio. Y aquí, ¿quién termina dominando? Los compradores. ¿Por qué? Porque esta vela es verde. Es una vela alcista. Entonces, la mecha, en la parte superior, entrada de vendedores. Hasta aquí donde llegó la mecha, es que los compradores le permitieron a los vendedores ingresar. Y allí, el que dominaron aquí fueron los compradores, porque es una vela verde. Y esta vela, que tiene la mecha en el mismo sentido que la vela anterior, es una interpretación totalmente diferente. Entonces, hay que tener en cuenta la ubicación de las mechas y el color de la mecha asociado a esa ubicación de la mecha. En este caso, la mecha nos muestra entrada de vendedor, igual que aquí. Y aquí el precio presentó demasiada fuerza. Devolvió el punto de apertura y siguió hacia la baja, cambiando el color de la vela.
y aquí terminaron dominando los vendedores. Esto en el mercado se conoce como vela de rechazo, que lo veremos también más adelante en una clase donde ya hablaremos solamente de las velas de rechazo. Y no es más que una vela que inicia de un color y viene terminando o cerrando de un color diferente, el color contrario. En este caso la vela inició verde, alcista, y terminó bajita de color rojo. Entonces hubo un cambio de color durante la formación y cierre de esa vela. Entonces, debemos tener en cuenta el color de la vela con la posición de la mecha. Aquí ambos son entrada de vendedores, pero aquí los compradores dominaron. En cambio, aquí los vendedores dominaron, a pesar de que la mecha está en la misma posición, en la parte superior, porque aquí hubo tanta fuerza de vendedores que le cambiaron el color inicial a la vela. Entonces nosotros por eso a veces vemos cuando hay un cambio de tendencia, vemos que hay una vela verde y luego viene una vela de color contrario roja, porque ya aquí nos está indicando entrada de vendedores. Si nosotros vamos en un movimiento alcista, vamos notando que cada vez van apareciendo las últimas velas, van entrando vendedores, vamos encontrando mecha en la parte superior, mecha en la parte superior. Eso que nos está indicando que ya los vendedores se están activando y que posiblemente en un periodo de tiempo la tendencia o ese movimiento va a cambiar de sentido. Si estamos en una tendencia alcista, o bien para tener un retroceso y continuar su tendencia principal, o bien para hacer un retroceso y hacer un cambio de sentido, un cambio de tendencia. Ahora, la presión alcista, esta se da en la parte inferior de la vela. Igual que la vez pasada en las velas anteriores, aquí tenemos, la mecha nos muestra entrada de compradores, pero el precio no pudo continuar más hacia arriba y terminaron dominando los vendedores. Los compradores ingresaron, los vendedores le dijeron, hasta aquí puede subir. No te permitimos que suba más hasta este punto. En cambio aquí, la fuerza vendedora ya se perdió y los compradores mostraron más fuerza. Los vendedores llegaron aquí, inicialmente los compradores llegaron al punto de apertura y siguieron empujando el precio, hasta hacer su cierre aquí. Muchas veces aquí el precio sube y los vendedores al final hacen un esfuerzo y terminan con una mecha superior. Pero aún así, la vela termina verde, terminando dominando a los compradores, a pesar de que posiblemente termine con mecha, puede que termine con una mecha pequeña. Los compradores tuvieron más fuerza, porque hay fuerza tanto en la mecha de abajo como en el cuerpo. Y los vendedores solamente tienen la presión alcista en la mecha de arriba. Entonces tenemos fuerza compradora en la mecha de abajo, fuerza compradora en el cuerpo, mientras que los vendedores solamente tienen fuerza en la parte inferior, en la parte superior, que es la mecha. Ahora, como le había explicado anteriormente, que son las velas de rechazo. Y cuando el precio cambia de color, iniciando inicialmente de un color, la fuerza de la vela, el precio, perdón, hace que llegue a su punto de apertura y determine cambiando totalmente el color de la vela y cierre del color contrario al que inició la vela. En este caso inició verde, el precio llegó a su punto de apertura, siguió empujando y cerró de color rojo e inició de color verde. Aquí nosotros por lo general trabajamos un patrón que es el patrón de mecha en la parte superior, que es lo mejor en operar. Me gusta más operar la mecha en la parte superior que en las velas de relleno. Porque aquí, si yo ingreso la siguiente operación a la baja, aquí me puede detener el precio esta mecha, impedir que siga subiendo. Entonces, si yo ingreso, por lo general, trato de tomar el punto más alto de esta mecha, entonces me va a iniciar la vela siguiente aquí. Yo espero que la vela que inicia suba por lo menos a la mitad de la mecha anterior, que ahí ingreso a la operación. Si esa vela intentara llegar a subir, esta mecha aquí, el extremo, me va a impedir que siga subiendo al alza. Me va a dar más garantía de ganarla. Que siendo lo contrario que le dije, que aquí la vela posiblemente me pueda devolver el precio hacia arriba. Entonces aquí la vela me está impulsando hacia el movimiento inicial, hacia el movimiento que yo meto la operación. Yo prefiero meterla en una operación bajita
que la mecha esté en la parte superior que la mecha esté en la parte inferior. O sea, la metería en un rechazo y no en un relleno de la vela siguiente, como dice la teoría. El Zoom se va acá. Si alguien tiene alguna pregunta, sea por el chat o activando el audio, antes que se cierre el Zoom. Estas clases son elementales, como comenté al inicio. Para algunos se les hace fácil, otros ya tendrán un concepto claro. Otra les sirve para que el concepto lo puedan reforzar más. Y otro que son traders principiantes le permitirá de pronto aprender lo que no sabían, los conceptos que no tenían claro sobre las mechas, porque al inicio se dificulta mucho ¿cómo se llama? El tema de las mechas. Entonces, en la próxima clase hablaremos de la psicología de las velas. Estaremos hablando cuando en teoría una vela es débil o una vela es fuerte, dependiendo la relación entre el cuerpo de la vela y la mecha. Dividimos la parte de la mecha en 3 secciones, en 3 tercios, y en base a eso daremos un diagnóstico si esa vela, según la teoría, sería una vela fuerte o una vela débil. Compadre, buenas noches. Buenas Mi noches. amigo, ¿hasta qué horas vamos con la clase? Disculpa. ¿Hasta qué horas vamos con la clase? No, ya la clase se acabó, faltan como 5 o 10 minutos que se cierre el Zoom. Ah, ok. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Saca una conclusión como una ecuación de las mechas. O sea, lo que hay que tener en cuenta ¿cómo se llama? Para ingresar una operación. Es un concepto que vi, me aprendí, me parece, teniendo en cuenta el precio, el tamaño del cuerpo, la posición de las mechas, si es mecha arriba o mecha abajo, en ambos sentidos, el tamaño de las mechas. Y esto es lo que nos va a dar como resultado la oportunidad de compra o venta, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, como yo siempre le he recalcado, para ingresar una operación hay que mirar la fuerza de la vela. Si la vela lleva fuerza, si el precio nos está mostrando fuerza en esa vela. Si yo no veo fuerza en esa vela, yo no ingreso. Y si veo fuerza en ambos lados, tampoco ingreso, porque es una vela en decisión, que son esas que dejan mecha en ambos lados. Entonces yo básicamente trabajo con 2 reglas. Una, ver que la vela me muestre fuerza, y 2, que me dé un punto de entrada. Si no me da punto de entrada, no ingreso. Y si tiene fuerza en ambos lados, tampoco ingreso. Son básicamente 2 reglas básicas. ¿Cómo, profe? ¿Puedes explicar las 2 reglas? Es que no lo entendí bien, por favor. 2 reglas básicas que yo utilizo para operar mechas es una, que yo vea fuerza en la vela en formación. Yo entro a los primeros 30 segundos. No entro a cierre de vela. Entro a cierre de vela muy pocas veces. Si veo fuerza en las velas anteriores. Y si la mecha, por ejemplo, si veo un movimiento bajista, no me veo mecha en la parte superior y veo fuerza en las velas anteriores, voy en momento, puedo ingresar a cierre de vela. Si no veo obstáculos hacia abajo, si veo un nivel que está lejos. Si un nivel cerca, no entro en el cierre de la vela anterior. Por nada espero los 30 segundos. Entonces, ¿qué espero yo? ¿Cuáles son mis reglas? Primero, ver fuerza en el precio. 2, que la vela inicie con retroceso. Que el retroceso sea débil y el rechazo sea fuerte hacia el sentido donde voy a operar. Y que me dé punto de entrada óptimo. El punto de entrada es o en el retroceso, que es en la mecha, o me lo dé en la apertura de la vela. Preferiblemente en la mecha, que es el mejor punto. Una vela con mecha en ambos lados del mismo tamaño, ¿cómo podríamos saber la dirección de la vela? Una vela con mecha del mismo tamaño es considerada una vela neutral. El precio no se decidió ni a la alza ni a la baja. Si tenemos una vela con mecha en ambos lados en un nivel de soporte y resistencia, no puede significar un retroceso, porque es una vela de indecisión. Si estamos en una
en una resistencia encontramos que dos velas anteriores han tenido rechazo en la parte de arriba, o sea, entrada de vendedores, como vimos ahorita. Y cuando vamos llegando, la última vela me muestra rechazo, tanto arriba como abajo, podemos ingresar la operación en un retroceso, porque esa vela nos muestra indecisión. Pero si yo estoy en dos niveles, entre dos niveles, y tengo una vela, tengo dos velas, por ejemplo, bajita, me muestra una tercera vela de indecisión, pero me sigue cumpliendo, respetando la lógica tendencial, o sea, el máximo de la vela de indecisión es mayor, es menor que la vela anterior y el máximo también es mayor, más bajita, perdón, bajita. Yo ingreso esa operación en continuidad. Entonces, para mí esa vela de indecisión la puedo tomar como una continuidad. Entonces, ahí la puedo tomar como en una continuidad, pero si está en la resistencia la tomo como una vela de reversión. Entonces, dependiéndose, por eso le decía yo anteriormente en la clase que dependiendo de donde se encuentre una vela, nosotros sabemos si esa vela va a ser de reversión o va a ser de continuidad, dependiendo en el contexto donde se encuentre. ¿Cuántas velas debemos observar? Depende para lo que vamos a operar. Dice la teoría que después de 3 velas del mismo color viene una vela en reversión. Entonces la teoría dice que después de 3 velas verdes, puede venir una vela alcista. Y después de 3 velas verdes puede venir, perdón, una vela roja, una vela de retroceso. Y viceversa, si tenemos 3 velas rojas, posiblemente la siguiente puede ser una verde. Esa es la teoría. Pero esa es en teoría. A veces la práctica, dependiendo, puede ser cosas diferentes. ¿Cómo saber si una vela lleva fuerza? Lo hemos tocado varias veces. Si ven el puntero del mouse, si yo voy a esperar, si yo tengo 2 velas rojas, si yo tengo 2 velas rojas, y yo veo que la vela me inicia hacia arriba despacio y me empuja con fuerza, esto es despacio, al ojo. Se devuelve con fuerza. Esto es fuerza. Esto es fuerza. Entonces, la vela inició despacito. Y hace esto, fuerza. Después me devuelve nuevamente despacito. Al punto de apertura o al punto de cierre, ingreso a la baja. Me voy en continuidad y me queda con una mecha aquí. Pero si la vela me hace esto, despacio, 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 y hace así, fuerza arriba, no le ingreso porque esa vela va a terminar verde. Va a terminar de color verde con la mecha aquí. Entonces, si yo tengo que la vela se forma despacio, despacio, me hace fuerza alcista, no la ingreso porque va a terminar roja, por eso se nos devuelve. O sea, ese se nos devuelve la vela. Pero si veo que la vela inicia hacia arriba, por eso siempre al sentido contrario, que es el retroceso al que vamos a tomar. Sube despacito y rechaza con fuerza, esto es fuerza. Esperamos un segundo punto para ingresar. Hacemos esto, esperamos que nuevamente haga con fuerza, ingresamos y vamos a tomar la operación, no va a quedar así. Entonces, entonces eso ahí es retroceso, dijiste. correcto, ingresar en el retroceso.